pasado viernes 7 de julio, se realizó en Culiacán una marcha en la que participaron miles de ciudadanos en contra de la violencia y la inseguridad, nombrada en redes sociales como Marcha por la Paz y la Concordia. Inició en el Boulevard Ciudades Hermanas, al pie de la Lomita, avanzó por la calle Álvaro Obregón y concluyó frente a la Catedral. Se estima que participaron alrededor de 24,000 ciudadanos, vestidos de blanco, quienes marcharon en silencio, sin consignas ni banderas partidistas, en protesta por los hechos de violencia que han bañado de sangre a Sinaloa en los últimos años. A la marcha se integraron diversos organismos sociales y algunos dirigentes políticos, quienes no portaban nada alusivo a sus partidos, precisamente para no entorpecer el mensaje de la marcha. Se lanzaron consignas contra la violencia que se vive en la entidad, especialmente en materia de homicidios y feminicidios, en los cuales existe una alta tasa de impunidad, pues las autoridades encargadas solo investigan unos cuantos casos, los que tienen mayor repercusión mediática o los que no involucran integrantes del crimen organizado. Sin embargo, desde el tercer piso de Palacio de Gobierno se lanzó la orden a los medios de comunicación que están bajo la nómina estatal, de que centraran sus notas en la presencia en la marcha de Héctor Melesio Cuen Ojeda y Jesús Madueña Molina. De igual manera, lo hicieron durante la sesión legislativa del 11 de julio los diputados locales de Morena y el PRI en el Congreso del Estado, quienes negaron que se hubiera tratado de una movilización ciudadana y argumentaron que en la marcha hubo trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que fueron amenazados para asistir. A mí me llama la atención que algunos de Morena y del PRI estuvieron ayer en tribuna denigrando la marcha. Por favor, hagan algo por la violencia, no sean arrastrados, y se los digo desde aquí, de frente, declaró el dirigente pacista. Cuen Ojeda lamentó que el Poder Legislativo haya intentado minimizar la marcha en la que había padres, madres e hijos de personas desaparecidas, además de víctimas de otro tipo de delitos y de actos de violencia cometidos en la entidad. Da coraje el hecho de que habiendo tantos problemas y tanta violencia, se pongan a decir que fue una marchita simulada. Si fueron más de 20,000 gentes y había mucha diversidad, había muchísima gente, dijo Héctor Cuen. Incluso hubo diputados de Morena que se empeñaron en desacreditar la causa de la movilización bajo el argumento de que durante la actual administración de Rubén Rocha Moya se han presentado grandes avances en materia de seguridad. De esa manera, el gobierno de Rocha volvió a usar todo el aparato estatal, ya no para deslegitimar a sus adversarios políticos y a los medios que cuestionan su administración, sino a la movilización social que pone en evidencia su fracaso en materia de combate a la violencia y la inseguridad. Se trata de la misma estrategia que el presidente López Obrador ha usado con sus adversarios o con los movimientos sociales que se escapan a su control, como sucedió con las protestas de los productores agrícolas de Sinaloa, a los que insultó y agravió en repetidas ocasiones. Pero el desprecio que Rocha siente por los ciudadanos inconformes con la violencia, al grado de llamar despectivamente marchitas a las protestas contra la violencia, tiene su origen en la manera en que llegó a la gubernatura de Sinaloa. En abril de 2021, durante la entrevista que el periodista Carlos Lórez de Mola le realizó en plena campaña por la gubernatura, el entonces candidato Rubén Rocha negó ser capo o narcotraficante, pero aseguró que buscaría una forma de coordinarse con el narco en Sinaloa para sentarse a negociar una estrategia contra la violencia. La invitación de Rocha a los perpetradores de violencia en el estado para sumarse a su gobierno tuvo su expresión más contundente durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Horas antes de que abrieran las casillas, células armadas del cártel de Sinaloa se dedicaron a levantar a operadores de los partidos políticos de oposición en distintos municipios del estado. La ayuda que el crimen organizado ofreció a Rubén Rocha Moya incluyó el robo de urnas en distintos municipios, el secuestro de familiares de candidatos de oposición y de representantes de casillas y la neutralización de toda la estructura de los operadores del PRI, empezando por el secretario de organización electoral, José Alberto Salas Beltrán, quien fue levantado la noche anterior a las elecciones. Fue el propio candidato Mario Zamora quien la noche misma de la jornada electoral, tras reconocer su derrota, pidió con toda humildad que liberaran a los operadores del PRI secuestrados horas antes. Aprovecho para agradecer que hayan regresado a muchos de nuestros compañeros y a los que no han regresado, pedirles con toda humildad de nuevo que los regresen. Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que estaban buscando, declaró Mario Zamora. A mediados de junio de 2021, 10 días después de la elección, el diario Milenio dio a conocer que las áreas de inteligencia del gobierno federal investigaban los presuntos vínculos de al menos 6 candidatos a las gubernaturas y diputaciones federales con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. El Centro Nacional de Inteligencia había comenzado una investigación para detectar la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, a la par de las indagatorias que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera en el mismo sentido.
De acuerdo con esta lista de carácter confidencial del Centro Nacional de Inteligencia, a la cabeza se ubicaba Rubén Rocha Moya, entonces ya gobernador electo de Sinaloa. De acuerdo con lo publicado por Milenio, de Rocha se tenían documentados presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. El segundo en la lista del Centro Nacional de Inteligencia era Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México, a quien se vinculaba con los Zetas y el Cártel del Noreste. Rocha Moya negó categóricamente cualquier relación con el narco. Si me están investigando, que me investiguen. Eso no tiene para mí ningún problema porque finalmente los hombres públicos estamos dispuestos a ser investigados para darle a conocer a la sociedad qué somos, declaró Rocha. Pero fue el propio Mario Zamora quien desde tribuna en el Senado de la República habló sobre la financiación de las campañas electorales de Morena en distintos estados por parte del crimen organizado. Mario Zamora se refirió a Sergio Carmona Angulo, el llamado rey del huachicol, un falso empresario que hizo una enorme fortuna con el robo de combustible y que financió campañas electorales de Morena, incluyendo la del actual gobernador de Tamaulipas y ex coordinador de campaña de Rubén Rocha, Américo Villarreal. Sin embargo, a partir de que el Departamento del Tesoro y la DEA anunció una investigación contra el rey del huachicol, se convirtió en un aliado incómodo para Morena. El 22 de noviembre de 2021 fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León. A mí me llama mucho la atención que aquí veo algo que pasó en años pasados en Sinaloa. Veo una transacción de un banco de Mónaco a un banco en Islas Caimán, a una cuenta del hijo del gobernador de Sinaloa por 1.7 millones de dólares, declaró Zamora. Todas esas son evidencias de que Rocha le debe el cargo al crimen organizado, razón por la cual no tiene interés de combatirlo. Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyos asesinos están perfectamente identificados de acuerdo con lo que dice la fiscal Sara Bruna Quiñones. Incluso, agrega la funcionaria, están ubicados, saben dónde se mueven, dónde operan, pero no van a buscarlos para ejecutar la orden de aprehensión en su contra. La razón, se infiere, es porque no se trata de delincuentes sin jefes. La sumisión y complicidad de Rocha con el crimen organizado también quedó de manifiesto cuando el propio gobernador declaró que él no es policía para andar deteniendo delincuentes. Lo anterior, luego de que en un viaje que hizo a la comunidad de Huixopa, Badiraguato, se topara con un grupo de hombres empistolados, a quienes les dijo que él no iba a buscarlos, que él no buscaba delincuentes, pues afortunadamente es gobernador y no comandante de la policía. En lugar de combatir a la delincuencia, el mandatario insulta a los ciudadanos que marchan para pedir seguridad y tranquilidad. Le es más fácil desprestigiar una marcha que cumplir con su encomienda como gobernador. Él no puede garantizar paz y tranquilidad para los sinaloenses, por la sencilla razón de que su gobierno llegó de la mano del crimen organizado.